Bendiciones y buen día a todos mis amigos en Facebook y a los que me puedan estar viendo en YouTube cuando, ¿verdad?, la oportunidad que tenga para subir este vídeo. En esta ocasión quiero hablarte acerca del significado del gusano en las escrituras en el ámbito espiritual. Eh, es claro, amados, que aún en Hollywood y las películas se puede notar que en el espacio sideral, como un ejemplo es la película Dioses de Egipto, vemos este aspecto del gusano del caos que afectaba el destino de los hombres en la tierra. Y fue ahí que el Señor comienza a darme un flash divino, ¿verdad?, para poder reconsiderar el verdadero significado del gusano en las escrituras. Eh, ya que sé que todo lo que Dios habla en su palabra es en sentido espiritual y que todo esto tiene una aplicación espiritual para revelarnos a nosotros asuntos espirituales del diario vivir en la vida de nosotros como hijos de Dios. El primer pasaje de las escrituras que me saltó a la vista en este asunto fue el del libro de Job, el capítulo 7, verso 5, el libro de Job. Y nos dice, nos dice aquí: mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Es interesante que aunque sabemos que Job físicamente estaba cubierto de una sarna que había atacado su cuerpo, algo que el Señor me arrojó luz en este sentido es en la forma en que Job compara lo que le estaba ocurriendo, diciendo que mi carne está vestida de gusanos. Entonces, quiero que veamos en este aspecto espiritual, si nosotros vemos de la vida de Job, que desde el punto de vista espiritual, Job es tipo de Cristo como justo, en el cual Dios, ¿verdad?, así como Job tenía una visión o un entendimiento religioso acerca del Señor, entonces Dios sana a una generación de su religiosidad por medio de abrir los ojos del justo para ver a Dios. Así también, por medio de Cristo, el Señor llega a su generación religiosa para abrir sus ojos espirituales, para ver la imagen correcta del Dios que ellos le servían. Pero es interesante que entonces nosotros podemos interpretar que toda la vida de Job es una sombra y es una figura de la vida espiritual en Cristo. Por tanto, aquí dice que en Job, ¿verdad?, que su carne está vestida de gusanos. Aquí se ve de primera intención, ¿verdad?, a los gusanos como una vestimenta. Si notamos lo que las escrituras nos enseñan en Cristo de quitarnos el vestido viejo, esto nos habla de la naturaleza del primer Adán, de su naturaleza carnal. Sin embargo, en principio podríamos decir que los únicos organismos vivos de esta naturaleza, ¿verdad?, si nosotros hablamos de podredumbre, de putrefacción, y una comparación de esto con el asunto de nuestra vieja naturaleza, entonces vamos a entender que estos organismos son los que se ven carcomiendo la piel, devorándola, que se alimentan de esa materia muerta, de esa
materia putrefacta. Es decir, la vida carnal se fundamenta en resultados sin propósito, sin un fruto en la vida del ser humano. Entonces las tinieblas pueden llevarnos a logros sin propósito, sin bienestar. Y creo que esta enseñanza tiene mucho que ver con esto que estamos viviendo, sobre cómo el sistema nos lleva aún, mire, utilizando pandemias como esta, a enfocarnos en una vida sin propósito, sin destino, sin bienestar. Entonces, esto tiene que ver con no construir una vida de bienestar para nosotros ni nuestras generaciones, dejarlo como un legado. Entonces, el caos en sí no son fracasos, sino que puede ser una vida entera de supuestos éxitos, pero sin un propósito de Cristo. Fíjese que en este tiempo nosotros podemos ver que al parecer el gobierno y las personas que están trabajando con esta pandemia nos arrojan de ver supuestamente una imagen de propósitos, de éxito, de lograr salvar vidas, pero sabe que en este tiempo todo esto nos lleva a pensar que una vida sin Dios, una vida sin pensar en los propósitos eternos, no es una vida realmente de éxito. Una vida de éxito no implica nosotros poder tener una vida saludable sin pensar y en edificar nuestras vidas en el aspecto espiritual. Entonces, si nosotros no edificamos nuestras vidas en el aspecto espiritual por medio de Cristo, en realidad no vamos a tener un destino eterno. Entonces, aquí yo quiero que tú veas que el caos no es solamente muerte como una destrucción visible, sino como una presencia visible de un vacío y de un despropósito en la vida. Es decir, algo nulo, algo sin propósito. Podemos tener salud física, pero no emplear nuestra vida con un fruto espiritual, con un resultado espiritual. Entonces, ¿de qué vale vivir solamente teniendo salud física si en el ámbito espiritual nosotros no logramos tener un fruto en Dios y de que el Señor pueda utilizar nuestra vida para traer una edificación espiritual y conducir a otras personas al propósito eterno de Dios? Es así como este pasaje añade costras de polvo. También nos habla de costras del polvo. Entonces, nuestra carne, podemos verlo que en el ámbito de las escrituras es polvo, pero si se hace una costra es como si yo mismo me valgo de mis propias miserias humanas para complicarme la vida en algo sin propósito. Entonces, si yo me complico en mis propias miserias, si yo le dedico la mayor parte del tiempo a mi vida en mis miserias, en mis infortunios, ¿verdad? Entonces, no puedo utilizar mi vida en un sentido correcto para emplear la mayor parte de mi tiempo en Dios, en Cristo, en conocerlo a Él. Entonces, fíjese que esta complicación de vida nos lleva a un vacío espiritual, nos lleva a unos seoles espirituales, unos infiernos en nuestra vida en la tierra, porque no estamos teniendo una vida de edificación, no estamos permitiendo que Dios sea el que construya nuestra vida en los ámbitos celestiales, en los ámbitos eternos. Entonces, Dios nos facilita la vida
Dios es el que nos facilita la vida desde nuestro interior. Dios es el que hace que nuestro hombre interior no se desgaste, sino que se vaya renovando. Entonces, el gusano es cómo nosotros como seres humanos nos complicamos en nuestro interior. Nos complicamos en nuestro interior y en vez de hacer que nuestro hombre interior crezca, va, mire, menguando porque estamos pensando en las cosas terrenales, en las cosas que perecen. Entonces, quiero también que vayamos a otras escrituras aquí también en el libro de Job, el capítulo 17. Capítulo 17 del libro de Job. Vamos a compartir los versículos 13 y 14. Dice así: a la corrupción he dicho, mi padre eres tú; a los gusanos, mi madre y mi hermana. Y el versículo 15, ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Y el 16 también confirma aquello que estamos hablando: a la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Quiero que veas lo que nos revela el libro de Job, en este sentido, y es que nos dice que el Seol puede ser nuestra casa. Así como Cristo en nosotros, en el ámbito espiritual, nos edifica para nosotros ser su morada, su casa, el Seol también quiere edificar a las personas, a las generaciones, como una casa. Número 2, que la cama de esa casa puede ser las tinieblas. Y hemos hablado anteriormente acerca del aspecto, como las escrituras nos señalan tinieblas como ausencia de luz, como ignorancia espiritual. Número 3, que la corrupción misma es el padre en esa casa. Y número 4, que los gusanos son su familia, mi madre y mi hermana. Entonces piense por un momento, si él compara su casa como el infierno, si él duerme en tinieblas en la ignorancia, si su vida desmoronable, ¿verdad?, corruptible es su padre, entonces, ¿por qué gusanos es su madre y su hermana? La casa, como ya dijimos, en sentido espiritual, es un albergue para una mentalidad, para un entendimiento inspirado por alguien. El enemigo de Dios también inspira los pensamientos de los hombres. Entonces, quiere decir también que nosotros podemos llenar nuestra casa con argumentos de despropósito, con miserias que nos carcomen en nuestro interior, por dentro, que van a generar en nosotros más miseria y más despropósito, y van a ser los colaboradores también para ese mismo fin de mantenernos en el Seol, en un vacío espiritual. Entonces, en mí y en compañía de otras personas, también nos puede llevar esos argumentos de despropósitos como generación a compartir una conciencia de gusano. Entonces, es menester de nosotros que en nuestro interior no demos cabida a una conciencia de gusano y permitamos que en el ámbito espiritual Dios pueda fluir en nosotros como un medio de sus argumentos de vida. Y esos argumentos de vida entonces van a salir de nosotros para formar y ser parte a una generación de la vida que Dios puede producir. Es por eso que vuelve a recalcarnos y a reafirmar Job en el versículo 25, en el capítulo 25, el verso 6, que el Adán, o sea, aquel hombre sin Cristo,
es un gusano. Quiero que vayamos por un momento para que veamos específicamente cómo lo dice. Capítulo 25, verso 6 dice: cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Es decir, mire, cuando nosotros como hombres entendemos, esto es lo que está revelando el libro de Job, el hombre sin Dios es un gusano. El hombre independiente de Dios no puede alcanzar la vida del Espíritu que proviene de Dios. Y entonces sus generaciones, por ende, van a producir lo mismo. Una generación de Adanes, una generación de ausencia de Dios. Entonces tenemos que entender que estar sin Cristo es estar en una guarida de imágenes mentales y un entendimiento que nos sumergen en una vida destructible. Pero estar en Cristo es participar de una vida indestructible, de una vida incorruptible. Y por tanto, por esa forma de entender, va a producir una generación de la misma naturaleza, una generación indestructible, una generación incorruptible. Y eso es lo que el cielo desea realizar por medio de nosotros. Si nosotros participamos de pensamientos de Dios acerca de una vida indestructible, de una vida incorruptible, entonces nosotros podemos hacer conocer a una generación el entendimiento indestructible e incorruptible de Dios, para que las generaciones lleguen a ser indestructibles enfrente del gusano del caos de este mundo. Entonces, Dios, según lo que nos dice en Salmos 22:6, Cristo vino a ser la muestra viviente en su muerte de lo que produce en su máxima expresión el hombre sin Dios. Quiero que vayamos por un momento a Salmos, capítulo 22. Vamos a leer de los versículos 5 al 7. Dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complací. Mire, amados, el menosprecio del hombre, mayor del hombre, en este salmo podemos ver una comparación de la vida que iba a pasar el Mesías por medio del oprobio de los hombres, a sufrir, mire, un cuerpo lacerado y una muerte de cruz. Entonces el menosprecio, la burla, la mutilación y la muerte de todo lo más bello de Dios implica el hombre ausente de Dios. Y eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Que nuestra vida así, ausente de Él, de su presencia, de la vida de Dios, es el oprobio mayor del hombre. Es lo único que puede lograr el primer Adán sin Cristo. Pero el postrer Adán, que es Cristo, es el único que nos puede llevar a una vida incorruptible. Entonces, una vida sin Dios
es lo que quiere erradicar, sacar a Cristo por completo de nosotros. Pero el resultado de la vida corruptible también, como estamos diciendo, es lo que llevó a Jesús a la destrucción, pero no así a Cristo. ¿Me entiende? Cristo no se terminó con el cuerpo aquel destruido, porque Cristo era la vida interior de Dios. Cristo mismo era la vida interior de Dios que salió a favor de establecerse en el hombre. Entonces Cristo no se terminó en la cruz. Cristo fue soltado en la cruz. Y así como Él ofreció aquel clamor cuando entregó su vida, y que dijo, consumado es, y entregó el Espíritu, dice la Escritura. Él entregó su Espíritu para que tú tengas su Espíritu dentro, para que tú tengas la vida interior de Dios dentro de ti. Pero también la cruz nos refleja cómo el oprobio del hombre, cómo el resultado de la vida corruptible del hombre sin Dios lleva a la destrucción, lleva a una muerte no solamente física, sino una muerte de la ausencia de todo propósito en vivir. No existe propósito en vivir sin Dios. No existe propósito de vivir si no tenemos a Cristo habitándonos y nosotros estando dentro de Dios. Y es menester que en esta primera parte tú reflexiones acerca de estas cosas que hemos dicho hasta aquí. Solo quiero dejarte con esta oración y quiero dejar esto como esta primera parte para que tú reflexiones que tu vida sin Dios es nada, tu vida sin Dios es un vacío. Tu vida sin Dios en el ámbito espiritual está carcomida por gusanos si no vivimos para entender a Dios, si no vivimos para gestionar a favor de Dios hacia una generación. Pero si estamos, ¿verdad?, llenos de Dios, si estamos llenos de Cristo, vamos a tener argumentos de vida que vamos a ofrecer a una generación para que tenga propósito, para que tenga destino, para que pueda vivir una vida plena, llena de un éxito que es más allá de esta vida, es un éxito eterno. Es hacer aquello que el Señor nos dijo, hacer tesoros en los cielos, donde el gusano, donde la polilla ni el orín corroen. ¿Me entiendes? La vida de gusano es una vida corruptible, pero la vida en Cristo es una vida incorruptible. Y con estas palabras te quiero dejar en esta primera parte de esta enseñanza. Comparte, dale like y también puedes entrar a nuestro canal Cielo Nuevo, donde tenemos más material para edificar a ti, a los tuyos, a tus conocidos, a tus amistades. Bye. Nos vemos en la próxima oportunidad.